Bautismo de fuego por Frank Duff. Capítulo 21. Nuestra fiel guarnición. Primera parte. Muy lejos había ido nuestro ataque, demasiado lejos para permitirnos darle un empuje final que anhelábamos, y había superado nuestras esperanzas. Si hubiera prevalecido, hubiera sido algo excelente, pero ¿y si no? Pues bien, entonces hubiéramos sido pulverizados. La atmósfera que prevalecía entre los críticos, en parte amistosa, pero adversa en su mayor parte, se hubiera convertido, en caso de fracaso, en una explosión devastadora. Nuestro destino hubiera sido el ridículo, el descrédito y hasta el ostracismo. La misma gran compañía de Jesús hubiera temblado del golpe que sus 3 terribles hombres le hubieran acarreado. Y por lo que toca a la pobrecita Legión de María, apenas iniciado lo que con todo cariño esperaba, hubiera sido para ella una carrera mortal. ¿Cómo habría desaparecido de la faz de la tierra? El daño que acarrearía a los otros era el que nos atormentaba, más que la consideración puramente personal. Sin embargo, llevo dicho, nos echamos de cabeza en eso, lo cual quiere decir que no hubo ni la más remota idea de replegarse. Un acontecimiento especial señaló esta semana. El padre Juan Flanagan había sido nombrado párroco de Fairview y el padre Juan O'Reilly fue su sucesor. La noticia cayó como un rayo. No pudo ocurrir mayor estorbo para nuestros planes, porque aquello significaba para nosotros un peligroso cambio de caballo en medio de la carrera. Aquel camino entró en vigor inmediatamente. ¿Continuaría el nuevo párroco permitiendo nuestras operaciones? Era muy incierto que así lo hiciera. Habíamos estado afortunados logrando el consentimiento del padre Flanagan. ¿Acaso el padre O'Reilly se aferraría a la fórmula antigua de dejar las cosas como estaban, a pesar del éxito que ya habíamos logrado? Pero el pararnos ahora sería un desastre completo bajo todos los aspectos. Siguió un tiempo de tensión, mejor aún, de angustia. Luego, una entrevista. Después, cierta seguridad y de nuevo a toda marcha. Nuestra preocupación especial era que el tiempo corría a toda prisa. Nos hallábamos ya bien metidos en la segunda semana de la misión y aún quedaban un sinfín de cosas por hacer. Nunca podríamos ajustarla a las 3 semanas de misión. Bueno, ¿y por qué meter tanta prisa con las 3 semanas? La prisa era esta. Un misionero es una especie de rey en una parroquia mientras dura la misión, pero el día que termina esta, queda depuesto como se depone a un rey. No entra dentro del protocolo que él continúe visitando allí ni aun a las gentes que trató durante la misión. Y así lo que los 3 misioneros quisieran hacer debía quedar hecho durante un breve reinado. Y estos días iban pasando rápidamente en esa ida sin vuelta. Algunos días después se convocó una segunda Junta General de chicas, con el fin de ganar las que no habían asistido a la primera. La junta se celebró también en la cocina de la señora Curley. Creo que fue la tarde del viernes. Hubo, poco más o menos, la misma asistencia, pero la composición fue algún tanto distinta. Cuanto queda escrito sobre la primera junta podría aplicarse a esta. Gran parte de las muchachas estuvo entonces presente. El hecho de que muchas habían venido por segunda vez era prueba evidente de resolución firme en ellas. La presencia de las nuevas era prueba de que una favorable impresión había sido el resultado de la primera junta.
y si hubiéramos buscado toda clase de consuelo, hubiéramos podido encontrar para aquellas que no asistieron excusas más probables que una ciega obstinación. Por ejemplo, un cambio de posición, un compromiso o acaso unas copas de más. A pesar de nuestros presentimientos, la situación iba inclinándose a nuestro favor. En su mayor parte nuestras conferencias importantes ya se habían celebrado. Las señales eran claramente favorables. Las promesas podían perfectamente tenerse por buenas. Desde luego, no podíamos estar seguros de algunas que habían prometido, pero si hubiéramos de apuntarnos un éxito, por pequeño que fuera, mejoraría con creces el concepto que nos formamos de aquellas gentes. Entonces la novena estaba en su apogeo, estimulando a toda aquella gigantesca parroquia. Aún la zona más viciada daba señales de revivir. Nuestro ataque allí, muy lejos de mostrar agotamiento, era más firme cada día. En nuestras diversas conferencias hablamos de una manera vaga del futuro cierre de aquel distrito. Luego nuestros pensamientos y conversaciones particulares comenzaron a concretarse fijando el día, pero nos cuidamos de no hacerlo hasta obtener toda la preparación posible, porque podía ocurrir un desastre, precisamente en el punto donde un tornillo, el más pequeño, pudiera haberse dejado flojo o donde se hubiera economizado el tradicional brochazo de alquitrán. Por otra parte, no podía fijarse el día para el final de la misión, porque había de darse espacio para el desahogo parcial y también para lo que entre nosotros es hoy como un tópico, cuando hacíamos operaciones de limpieza. Este planteamiento trajo consigo otro problema angustioso. El éxito significaría, y así nos atrevimos a esperarlo, el traslado de todas las chicas a Santa María, dejando vacantes una serie de casas y cuartos. Pero no nos atreveríamos a dejarlos vacantes, porque el negocio, al igual que la naturaleza, aborrece el vacío. Bentley Place, con su antigua inmunidad ante la mirada policíaca, gozaba de una posición única de privilegio. Aquella propiedad no habría de permanecer vacía por largo tiempo. Si había gente en la ciudad que buscaba dinero sin andar con escrúpulos acerca del modo de lograrlo, las casas serían tomadas como a la rebatiña por algunas arpías, hombres o mujeres, y abiertas de nuevo bajo nueva dirección. Entonces las ruedas de la organización comenzarían a trabajar alegremente, arrastrando a todos en su acción fatal, creando el mal mientras la procuraba, y acaso infundiéndole una respiración nueva y más mortífera. Aquello no podía ocurrir. Por consiguiente, debimos conchavarnos respecto a cada una de las casas y de los cuartos, siendo estos últimos por aquel entonces nidos de negociantes ocultos, para que ningún agente del vicio lo acotara y volviera a establecerlo de nuevo. Diréis que esto es más fácil decirse que hacerse. Así es, efectivamente. Pero a medida que esta dificultad iba tomando forma en nuestra mente, tuvimos una inspiración que se relacionaba con ella. ¿O acaso fue simplemente una consecuencia lógica como, por ejemplo, en la electricidad el polo positivo sugiere el negativo o la cáscara a la nuez? Aquel pensamiento se refería a otro y gran problema que entonces existía y del que podíamos servirnos para terminar con el problema número 1. Había en la ciudad hambre de habitaciones. El ocupar los sitios vacantes era algo por lo que se luchaba ansiosamente. La gente estaba dispuesta a pagar cualquier precio por los bajos áticos y otra clase de viviendas indispensables.
El gobierno había dado con toda rapidez los pasos en su decreto para la restricción del alquiler. Dicho decreto quedó frustrado en gran parte porque en ningún caso construía habitaciones. La escasez actual de cuartos era más grave que la misma especulación sobre ellos. De ahí la lucha por acomodarse en cualquier rincón y bajo cualquier condición. De ahí la aglomeración increíble de personas en un solo cuarto. De ahí el caso de jóvenes matrimonios que vivían con sus respectivos padres. De ahí finalmente la miseria de las habitaciones matrimoniales en las fondas comunes. En estas últimas, a veces se dividían los cuartos en 3 o 4 partes, en cada una de las cuales aposentaba una familia o cualquier pareja que se presentaba, aunque no fuera por otra razón que el limitado espacio útil. El mobiliario se reducía a 3 o 4 muebles únicamente. El pago ordinario de tan degradante nido era un chelín y 6 peniques por noche. Si se requería mayor capacidad, como en el caso de una familia numerosa, había que pagar más, de 2 o 3 chelines. Alguno de estos espacios era usado por transeúntes o por gente eventual, pero la mayoría de la gente vivía casi permanente. Algunos de estos eran pobres dignos de respeto, auténticas víctimas del hambre de vivienda. Por esto precisamente eran doblemente dignos de conmiseración. Algunos habían estado en cuartos ordinariamente decentes, pero habían sido echados fuera por falta de pago. La mayoría eran restos del naufragio social, que en apariencia nunca había disfrutado de una vivienda ordinaria, y la mayoría vivían sin visibles medios de subsistencia. Allí no había vida de familia, ni vestigio de comodidad, ni apenas espacio alguno para el decoro más rudimentario. Era una especie de vida al margen de toda ley, hecha a propósito para despojar a sus víctimas de sus mejores sentimientos, todo lo cual habla muy alto a favor de aquella pobre gente en quienes tal cosa sucedió. Estaban endurecidos, no había duda de ello, y habían descuidado sus deberes con Dios y los hombres. Pero debajo de esa costra descuidada, seguían siendo humanos y hasta amables. ¿Qué serían si lograran una oportunidad conveniente? ¿Acaso, ocultos entre ellos, habría genios frustrados, héroes y santos malogrados?